Interacción gravitatoria. Conceptos. Quinta parte. Aplicación del teorema de Gauss. Teorema de Gauss. El flujo igual integral de superficie del producto escalar del vector campo G por diferencial de S, siendo diferencial de S un elemento de superficie, es igual a menos 4pi por la constante de gravitación G por la masa interior contenida en una superficie cerrada. Vamos a considerar una superficie cerrada S, línea roja. Realmente es una sección de esa superficie, hay que imaginarla en 3 dimensiones, y que contiene una masa interior, un cuerpo, una partícula, con una masa m y nt, masa interior, que genera un campo gravitatorio. Esto provoca la creación de líneas de campo, en este sentido dirigidas hacia la masa m, que atraviesan esa superficie. Como ven, todas las líneas son entrantes, están dirigidas hacia la masa m. En tal caso se cumple este teorema de Gauss, en el cual el número de líneas solo depende de la masa que está en el interior de dicha superficie. Lógicamente, si la masa interior fuera cero, el flujo es igual a cero. Efectivamente, aquí ves un ejemplo de una superficie cerrada que no contiene ninguna masa interior. El flujo vamos a demostrar que es cero, incluso aunque esa superficie cerrada estuviera cercana a alguna masa en el espacio, pero en el exterior de esta superficie, nunca en el interior. Como ve, la masa externa a la superficie crea líneas de campo hacia ella. Solo hemos dibujado 4. Hay que imaginar otras por la parte norte, sur y por la parte izquierda, por la parte oeste, que crea líneas de campo que atraviesan dicha superficie, pero estas líneas de campo entran en la superficie cerrada, pero también salen. Lo puede ver los circulitos pequeños naranjas y los circulitos rojos. Las líneas entrantes se pueden considerar como líneas positivas, es una cuestión de criterio, y las líneas salientes se pueden considerar como negativas, de tal manera que si 4 líneas entran y 4 líneas salen, el flujo global se considera igual a cero. Vamos a estudiar el campo gravitatorio que crea la Tierra en distintos puntos, en puntos exteriores a su superficie, puntos alejados, en su propia superficie y en el interior. En principio haremos un modelo simplista, sobre todo cuando calculemos el campo gravitatorio en un punto interior, ya que consideremos la densidad de la Tierra como un valor constante o uniforme, cosa que no es cierta, y veremos en diapositivas posteriores que el problema realmente es un poco más complicado. Lo primero que vamos a tener en cuenta es el teorema de Gauss, que ya anunciamos anteriormente: flujo igual a integral de G por diferencial de S igual a menos 4pi por G por la masa interior. Bien, vamos a suponer una superficie esférica S, en cuyo centro está la Tierra, y un punto cualquiera de esa superficie, en el cual se crea un campo gravitatorio debido a la Tierra, G, sobre un punto en el que consideramos un elemento de superficie diferencial de S. La distancia del centro de la Tierra a dicha superficie le llamaremos R. La integral de superficie del producto escalar de G por diferencial de S es igual a la integral de el módulo de G por el módulo de diferencial de S por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Puedes ver en la figura que el coseno del ángulo es el de 180 grados, cuyo valor es menos 1. Por tanto, la integral podríamos ponerla como menos integral de superficie del módulo de G por diferencial de S. Por cuestión de simetría, el módulo de G
podemos sacarlo fuera de la integral, con lo cual nos quedaría g por la integral de diferencial de s. En este caso, integral de diferencial de s coincide con la superficie esférica, el área de la superficie esférica, cuyo valor es 4 por pi por el radio al cuadrado. Por tanto, podemos escribir que menos g por 4 pi por el radio al cuadrado es igual a menos 4 pi por g por la masa interior. Esta masa interior es la masa de la Tierra. Los signos menos se van, 4pi también se van, y al final, y despejando, nos queda que el campo gravitatorio G en un punto exterior a la superficie es igual a G por la masa terrestre partido por el radio al cuadrado. Vamos a considerar ahora una superficie cerrada que coincida con la superficie terrestre. Es una ecuación que depende del inverso del cuadrado de la distancia. Si hacemos una representación gráfica, se trata de una curva exponencial que va decreciendo. Su valor máximo lo tenemos precisamente cuando el radio es igual al radio terrestre, es decir, g por la masa terrestre por el radio terrestre al cuadrado. Ese es el valor máximo. Si nos vamos alejando, aumentando el valor de R, el campo gravitatorio va descendiendo exponencialmente hasta que es cero, teóricamente en el infinito, o por lo menos podemos considerarlo físicamente cero en un lugar muy alejado de la Tierra. A continuación, y con los datos de la Tierra, podemos calcular el campo gravitatorio en su superficie. Ahora vamos a considerar una superficie cerrada S en el interior de la Tierra. Elegimos un punto y cualquiera de estas superficies cerradas, volvemos a ver que el vector G está dirigido hacia el centro de la Tierra y volvemos a elegir un elemento diferencial de S. Al radio de esta superficie le llamamos R pequeña y aplicando la ecuación que hemos visto anteriormente, si R es menor que el radio terrestre, aplicando el teorema de Gauss se vuelve a cumplir, igual que si fuera un punto exterior, que menos g por 4pi r cuadrado, que es el área de la superficie que hemos elegido, es igual a menos 4pi por g por la masa interior contenida en dicha superficie. Al igual que los casos anteriores, simplificamos, se van los signos menos, se va 4pi, y en definitiva nos vuelve a quedar que el campo gravitatorio G pequeña es igual a la constante de gravitación por la masa interior dividido por el cuadrado de la distancia. La densidad es masa partido por volumen. Si elegimos la superficie cerrada S, pues la densidad sería la masa contenida dentro, es decir, la masa interior, dividido por el volumen de esa esfera que hemos elegido, que sería 4/3 de pi por su radio al cubo. Por otro lado, si elegimos toda la Tierra, la densidad sería la masa de esta, masa terrestre, dividido por 4/3 de pi por el radio de la Tierra al cubo.
Como ya dijimos anteriormente, si suponemos que la densidad de la Tierra es uniforme, cosa que en realidad no es cierta, y vuelvo a comentar que la parte interior de la Tierra, la zona del núcleo, es mucho más densa que la zona superficial, pero utilizando este modelo simplificado de que la densidad es uniforme, pues igualaríamos ambas densidades. En tal caso, al igualar, los términos 4/3 y pi se irían y nos quedaría al final que la masa interior es igual a la masa terrestre por el radio de la superficie que hemos elegido, la superficie interna, r al cubo, dividido por el radio terrestre al cubo. Sustituyendo este valor de la masa interior en la fórmula de arriba, nos quedaría finalmente que el campo gravitatorio en un punto interior de la superficie es igual a g por la masa terrestre dividido por el radio terrestre al cubo y todo ello multiplicado por la distancia r, que como ves se trata de una ecuación de primer grado, ya que depende del radio elevado a 1. Con los cálculos anteriores hemos deducido el valor del campo gravitatorio en distintos puntos, incluido en el interior de la Tierra. Como resumen, lo ves aquí, si el radio es superior al radio terrestre, el campo gravitatorio viene dado por la constante g por la masa terrestre dividido por el radio al cuadrado. De la misma manera, si r fuera igual a rt, simplemente sustituyendo en la ecuación anterior, pues se llega a la fórmula del campo gravitatorio en la superficie, g por la masa terrestre dividido por el radio terrestre al cuadrado. Y si el radio fuera menor que el radio terrestre, es decir, un punto interior a la superficie, pues el campo gravitatorio es g por la masa terrestre dividido por el radio terrestre al cubo y por el radio. Es una ecuación de primer grado. Si en esta tercera sustituyéramos el radio r por el radio terrestre, pues nos daría la ecuación de la segunda fila. Por tanto, nos encontramos ya en condiciones de poder hacer una representación gráfica de la variación del campo gravitatorio creado por la Tierra en cualquier punto. Para ello tomamos un eje de ordenadas donde representaremos el valor del campo gravitatorio y en el eje de abscisa la distancia tomada siempre desde el centro de la Tierra. En los puntos interiores a la superficie terrestre, es decir, las variaciones desde r igual a 0 hasta r igual al radio terrestre, tenemos que aplicar la tercera ecuación de arriba, que es de primer grado, por lo tanto es una recta creciente que va desde 0 hasta el valor de g por la masa terrestre dividido por el radio terrestre al cuadrado, que ya vimos anteriormente que su valor con los datos de la Tierra era 9,81. Por tanto es una línea recta creciente que llega a su valor máximo hasta cuando r es igual al radio terrestre, es decir, en la superficie terrestre. En ese momento vale 9,81. Posteriormente, para distancias mayores al radio terrestre, ya vimos también anteriormente que era una curva decreciente exponencial que va decreciendo hasta una distancia ya infinita donde se supone que el campo gravitatorio es 0. Vuelvo a recordar que esto es un modelo simplificado, ya que hemos considerado la densidad de la Tierra uniforme, cosa que realmente no es cierta, y la representación realmente es más complicada, como veremos en siguientes diapositivas. Vamos a hacer un cálculo primero de cuál sería la densidad de la Tierra. Ya sabéis que densidad es masa partido por volumen. Tenemos los datos de la masa terrestre, 5,972 por 10 elevado a 24, el radio terrestre, 6,371 por 10 elevado a 6 metros. Por tanto, el volumen es 4/3 de pi por su radio al cubo. Una vez calculado este valor, pues aproximadamente 0,83 por 10 elevado a 21 metros cúbicos. Si dividimos la masa terrestre entre este volumen, tenemos la densidad de la Tierra, que como ves nos da un valor de 5.514,3 aproximadamente
kilogramos por metro cúbico. Es evidente que esta densidad no es constante, no es uniforme en el interior de la Tierra, ya que el núcleo, como hemos dicho, es más denso. Normalmente la densidad en la zona más exterior, sólida, es alrededor de 3300, por lo tanto la densidad del núcleo terrestre debe de ser muy superior, alrededor de entre 7, 8, 9 o 10.000, como veremos a continuación. Ya hemos dicho anteriormente que la Tierra no es un sistema homogéneo y por tanto no tiene una densidad constante. A medida que vamos profundizando hacia su centro, su densidad va aumentando y podemos distinguir una serie de capas en ella según las densidades y sus composiciones, sin entrar en los datos geológicos, que ahora mismo no son de interés. Solamente nos interesa el dato de la densidad. Con la profundidad podemos distinguir una serie de capas, como puedes ver en el gráfico. La capa más externa, que es la atmósfera gaseosa, en color gris, de 1100 kilómetros de espesor. La hidrosfera y litosfera, parte líquida, parte sólida, que tiene un espesor de unos 100 kilómetros. El manto, que tiene un espesor de unos 2.900 kilómetros, valor medio. Y el núcleo, que tiene dos partes, el núcleo exterior, amarillo, con un espesor de unos 2.225 kilómetros, y el núcleo interior, en gris, que tiene un espesor de 1.275 kilómetros. El espesor se está refiriendo contado desde el centro de la Tierra. Como he dicho, la densidad va aumentando a medida que vamos profundizando hacia el centro de la Tierra, y los datos de estas distintas capas lo puedes ver en esta tabla. La atmósfera no la tenemos en cuenta porque su masa es prácticamente despreciable comparado con el resto de la masa terrestre. La zona de la litosfera, que tiene aproximadamente unos 2.700 kilogramos por metro cúbico de densidad. El manto, que tiene entre 3.300 en la parte más externa y 6.000 en la parte más interna kilogramos por metro cúbico. El núcleo exterior, que tiene una densidad alrededor de unos 10.000 kilogramos por metro cúbico. Y el núcleo interior, que su densidad es unos 13.000 kilogramos por metro cúbico. Vamos a hacer de nuevo una representación gráfica de la variación del campo gravitatorio creado por la Tierra. De nuevo describimos la gráfica simplificada considerando que la densidad de la Tierra es un valor uniforme en todo su volumen, y de esa forma ya vimos antes que salía la gráfica, que en este caso es la línea verde. Pero la realidad es que al ir aumentando la densidad hacia el interior, las cosas son diferentes. Además, la densidad dentro de cada capa, de las distintas capas que hemos visto, tampoco es constante. El problema es complejo, no vamos a entrar en detalle, pero como puedes ver, la gravedad va aumentando efectivamente de forma lineal hasta la periferia de lo que sería el núcleo, y a partir de ahí empieza a disminuir hasta el valor máximo. Ese valor que llega en la periferia del núcleo es aproximadamente 11, que es realmente el sitio de mayor valor del campo gravitatorio. Después puedes ver que efectivamente que en el manto y ya en la zona de la litosfera va disminuyendo hasta más o menos una zona intermedia y después aumentando un poco hasta que ya adquiere el valor de 9,81 en la superficie terrestre. En el siguiente gráfico puedes ver los datos con mucha más precisión.